panel queremos hablar sobre Venezuela en el contexto chileno, particularmente por el voto migrante, porque son casi 886.000 los migrantes habilitados para votar en Chile y su peso electoral crece cada vez más en este ciclo, tanto así que un bolsón de votos que se está considerando, no sé si calificarlo como homogéneo, porque bueno, hay gente de distintas nacionalidades, pero en la colonia más grande de nuestro país actualmente es la que viene desde Venezuela. Y esta comunidad, la más numerosa, participa más que cualquier otro grupo y podría inclinar resultados en comunas clave en lo que respecta a la candidatura de segunda vuelta presidencial. Los expertos hablan de un voto difícil de leer. Algunos migrantes votan por la derecha por razón ideológica, otros por la izquierda buscando estabilidad migratorio. Yo creo, y esta es una suposición que vamos a conversar con el panel, que mayoritariamente se inclinarían por el ala más derecha. Mientras tanto, el debate político avanza al mismo tiempo para endurecer las reglas del sufragio extranjero. Entonces, en este contexto, donde los venezolanos registran la mayor participación activa en el CERVEL, 77% de los que pueden acceder a votar están inscritos. O sea, es mucha gente y en las municipales de 2024, por ejemplo, fueron decisivos en Santiago, Santiago Centro, Estación Central, en Independencia y en San Miguel. Entonces, para conversar esto, queremos entender el voto venezolano, el voto migrante, pero vamos a Venezuela, que es la más grande. ¿Puede seguir algún patrón? ¿Podemos encontrarlo como con alguna característica particular o al igual que cualquier nacionalidad hay de todo? A ver, yo dividiría la discusión en dos planos. Uno tiene que ver con un aspecto ideológico, Al un poco lo que micrófono. estaba comentando Sebastián, y otro tiene que ver más con un aspecto racional. Si lo vemos desde el punto de vista ideológico, Venezuela particularmente tiene un fuerte componente de rechazo hacia la izquierda por toda la experiencia que representa la figura de Maduro. Y eso naturalmente tiene un impacto o resuena en los resultados electorales acá en Chile. Y un segundo elemento racional tiene que ver con las potenciales amenazas que las personas migrantes pudiesen percibir a la hora de evaluar si su integridad se puede ver atentada por situaciones que pudiesen vincular la migración con fenómenos asociados a la delincuencia, por ejemplo, o la saturación de servicios públicos, que eso tiene un impacto sobre la población chilena y por lo tanto la población chilena los tiende a percibir como personas que más bien incomodan la situación del país. Eso básicamente uno pudiese partir sobre la base de la discusión en torno al voto migrante. Si uno lo analiza ya en retrospectiva, cómo ha sido la votación del voto migrante, efectivamente no hay estudios acabados en torno a la materia, no sabemos más bien el patrón de cómo se comportan los migrantes, pero sí han habido encuestas que han evaluado cuáles son las preferencias predominantes de las poblaciones migrantes. Ujú. En ese sentido, hemos podido observar a partir de un estudio que hizo la Universidad del Desarrollo, el panel ciudadano, que una parte importante de la población migrante está oscilando hacia, o se está inclinando más bien hacia preferencias de derecha y derecha extrema. Particularmente las tres preferencias que marcaban los migrantes en ese estudio era que en primer lugar estaba José Antonio Kast con 28%, luego Evelyn Matei con el 19% y en tercer lugar estaba Janet Jara con el 15%. Eso ya te muestra más o menos un panorama de cuáles son las preferencias dominantes de este grupo de la población aquí en Chile. Oye, y esto se explica porque uno, preguntarle también a David por lo que dices tú, por el tema de Maduro, porque igual hemos visto el discurso derechamente, valga la redundancia, antimigrante, por ejemplo, de José Antonio Kast. ¿Cómo se explica que un gran porcentaje de inmigrantes votaran por alguien que derechamente y explícitamente está diciendo váyanse, páguense su pasaje? Quizás tiene que ver con lo que dijo también Alberto Mayol, que en casos donde migrantes votan por antimigrantes buscando marcar distancia del recién llegado, quizás alguien que lleva, por ejemplo, 8 años en Chile dice, no, José Antonio Kast me va a dar estabilidad, versus alguien que llega recién y quizás está recién escuchando este discurso antimigrante y se asusta. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien que diga, como los voy a echar a todos, votaría por José. Ignorancia, falta de educación, siento yo. Yo tengo una pregunta también a raíz de lo mismo, porque yo igual podría entenderlo. O sea, puedo entender que alguien que venga escapando de Maduro y dice, claro, no queremos que la izquierda, hay toda una idea de que la izquierda va a ser como Maduro, pero también pasa en países como Estados Unidos, donde igual hay harto voto migrante, por ejemplo, a gente como Trump. Claro. Y ahí no tenemos este discurso izquierda-derecha. O sea, tenemos básicamente republicanos, que es como si pudieran traer la esclavitud de nuevo, lo harían, y demócratas, que literal es como derechos. Entonces es como,
a mí me parece muy... Porque ahí ya no se explica que es una izquierda, sino que es por qué un migrante vota por alguien que es republicano directamente, ni siquiera porque es comunista. Yo creo que es eso, falta de educación, porque al final cuando hablamos de un sistema o sea, un gobierno de derecha como el que está proponiendo Cast, mucho migrante que llega acá viene con un trauma tan grande que realmente cree que la única opción para poder mejorar la situación es mano dura. Y yo honestamente no creo que sea así. Yo creo que falta más educación, creo que falta más integrar al migrante a las costumbres de acá, a la cultura de acá, y eso no lo he visto en ninguna propuesta de gobierno y es lo que me preocupa un poco porque se habla mucho de seguridad, de control de fronteras, pero no se habla de cómo un migrante que llega a Chile se integra a la sociedad de acá. Y pasa también en los procesos migratorios. O sea, tarda mucho, uno tiene que esperar demasiado y al final nada avanza y todo se sigue como agrandando la crisis al final. Sí, yo creo que un elemento determinante tiene que ver con la condición su condición de regularización de las personas migrantes. Claro. O sea, buena parte de la discusión de las posiciones de las personas con derecho a voto que provienen de otros países tienen que ver con cuál es su condición regulatoria. Claro. Por lo tanto, las personas que están regularizadas No les importa. no les importa, pero en un sentido de que ya toda esta idea de la solidaridad migratoria que las personas que provienen de otros países se supone que van a tener una mejor recepción de sus propias colonias. Es que no, eso no existe. Claro, Es muy raro es porque una presunción. yo te cuento algo. Yo en mis shows casi siempre hago una pregunta al público y digo a los chilenos que están acá, porque en mis shows siempre va mitad y mitad. Se pregunta a los chilenos, ¿creen que hay xenofobia en Chile? Y casi siempre dicen que no, que sí, hay respuestas qué, mezcladas. ¿Creen que hay xenofobia en Ya. Chile? Y le pregunto después a los venezolanos y dicen también, no, sí, algunos sí, otros que no. Pero cuando pregunto, los venezolanos que están acá, ¿ustedes a veces sienten xenofobia contra el propio venezolano? Es un sí tan rotundo, Ah, mira. que es raro, porque yo siento que es una división tan grande la que tenemos como sociedad venezolana, que al final ni siquiera nos queremos ayudar entre nosotros. Entonces hay un problema ahí que hay que ver, hay que visibilizar y hay que trabajar en él. siento David, yo. pero entonces hay como bandos dentro de la comunidad venezolana, se dividen de acuerdo a ciertas posturas. ¿Cómo lo vives dentro O sea, sí de la es eso. diáspora? Claro, es que, o sea, mucha gente tuvo acceso a mucha educación y otra gente no. Entonces, la gente que tuvo acceso a educación, ninguna quiere hacer el trabajo de que el resto de las personas tengan esa misma educación o hacer el esfuerzo porque esas personas tengan criterio propio. Entonces, al final pasa eso, ¿no? Que mucha gente vive por ¿sabes? Como por el día, realmente no le importa, no piensa en política, no se instruye, no se educa. Y al final es lo que nos tiene tan mal, siento yo. Tengo una pregunta que, bueno, yo igual trabajé harto rato en restaurante, digamos, ya sea garzoneando, administrando, qué sé yo, y obviamente en restaurantes la cantidad de personal que trabaja hoy en día está como en 80% migrante. Entonces yo tenía muchos compañeros de trabajo que eran de Venezuela o también de Haití, y sentía que había una diferencia, y quizás es una pregunta delicada, pero había una diferencia entre el migrante de a pie y el migrante de avión. Sí, Que digamos que es el migrante que estudió en la universidad y viene acá a trabajar en carrera, y el otro que viene obviamente de a pie y que seguramente entró ilegal y terminó trabajando en un restaurante, copero o algo así, y como que esa división, pero Ujú. internamente se dicen de alguna manera. Sí, sí. De hecho, hay comediantes, yo no lo hago tanto, pero sí hay otros comediantes que juegan un poco con eso, porque al final... Como yo llegué en avión, yo claro. no pienso, Claro. Y al ¿cachai? final es un clasismo disfrazado de Sí, comedia. po, sí, po. Y eso pasa aquí en Chile también. O sea, la gente con el porcentaje mínimo de gente con más plata también ve al que tiene menos plata como menos. Como que siento que hay una diferencia, o sea, como sociedad igual que es importantísima y que no debería, según yo. Pero bueno, así son Respecto a las lo que cosas. dice la Vale también, perdón, Seba, vimos el video de José Antonio Caz en el Matadero Franklin, donde ahí le decía, sí. nosotros somos personas buenas que tuvimos que entrar por la ventana. Claro. Entonces, también preguntarte a ti, Hernán, si hay como los regulares versus los irregulares. ¿Tienes alguna cifra que como para entender el panorama de quienes están como, para entender a quienes, por ejemplo, el otro candidato querría echar, los irregulares, cuántos son, en qué situación están? En Chile particularmente no, pero si uno ve, por ejemplo, estudios que se han
levantado en Estados Unidos, por ejemplo, ahí la brecha entre migrantes regulados y migrantes no regulados, ahí se extiende considerablemente. Y esto precisamente por la necesidad que tienen los migrantes regularizados de adaptarse rápidamente a la cultura, al país donde ellos buscan nuevas oportunidades. Por lo tanto, esa distancia que buscan reflejarse a través de este rechazo hacia la integración de más migrantes, lo hace adaptar posiciones más conservadoras. ¿Por qué? Porque son los que más tienen que perder. Y acá en Chile no tenemos cifras todavía. No, todavía es emergente. Probablemente cuando terminemos este ciclo electoral de elecciones ininterrumpidas, me imagino que debiesen ya estudiarse el perfil del votante migrante de forma mucho más exhaustiva. Alguien que estuvo preguntándole a venezolanos fue nuestro querido Turnotero, que hizo una nota. Mira, le vamos a decir acá a nuestros expertos que la analicen, porque estuvo preguntándole a venezolanos por quién y por qué iban a votar. Sí, en la zona de Catedral con Puente y también Calicanto, estuvo ahí Bonito. en el centro histórico, en el casco histórico de Chile. Bonito, sí. Oye, Es bonito. No, mira, Sí, sí. pues, mira, yo puedo decirlo porque yo viví ahí. Yo viví en Calicanto, esquina de Bandera con Ayavilú, al lado de la Pejera. Y puedo decirles que está horrible. Ahora Está sí. horrible ese lugar. O sea, el lugar donde yo me crié, donde me formé como humano, Pero y es que, está todo cochino. ¿sabes? Que yo Sí. no sé si eso es porque yo el otro día pasaba y decía, acá de verdad no hay Dios ni alcalde. Porque es como, Claro. yo siento que se pelotean porque es como Recoleta, Independencia, Santiago Centro, y como que nadie se hace cargo. Es como, ¿sabes qué? Y al final está ahí tirado. ¿Qué pasa? ¿Qué O sea, pasa yo, lo que yo tenga que tenía un pasar? departamento ahí, me demoré como 3 años en venderlo porque el departamento era bonito, pero la zona nadie quería vivir. Mira, terrateniente. Ya no, No, po. ya no no, se pues, se lo deshizo de gané. sus cosas. Oye, quiero leer un poco el chat mientras buscamos la nota del Benji, porque están acá hablando harto, están en llamas. Dicen acá Lolo Pez. También los extranjeros deben adecuar a su nueva realidad, cultura, etcétera. Anoche no podía dormir. Era las 2 a.m. y la fiesta que tenían unos venezolanos día de semana, lunes. Me imagino que también pasa, como le decías a la Vale, Es que- también tengo amigos que me dicen, oye, me carga que hagan esa caricatura Claro. porque no es que los venezolanos seamos todos buenos para la fiesta. Yo tampoco puedo dormir. Soy Claro. venezolano por mi vecino venezolano que es de sentido común que está carreteando. Entonces hay como una generalización Yo también. tenía un vecino Sí. chileno que carreteaba todos los días y tenía la música Sí. fuerte. Sí, También, yo tengo Bueno, amigos el en- A caso, veces yo he sido la vecina. Claro. el caso de Cerro Navia, que fue hace un año. Ah, más o menos, terrible, sí. que fue terrible y fue por algo así. O sea, fue como todos estaban en la misma y al final fue como pelea de bandas, no sé. Yo en particular siento que me criaron, sobre todo mi mamá, con una educación donde ese tipo de comportamientos donde tú no respetas al prójimo, al que tienes al lado como vecino, es inaceptable. Entonces, yo tuve la suerte de poder tener esa educación. Otras personas no la tuvieron. Entonces, entiendo la molestia porque yo detesto eso. Detesto no poder dormir, detesto el no poder descansar en mi hogar. Pero también entiendo esa parte donde realmente hay personas que crecieron sin recursos, sin redes de apoyo. Entonces, realmente viven la realidad que creen que está bien. Y a mí me parece horrible. Si tú que estás escuchando esto pones la música tan fuerte, Los lunes, por favor, no. no lo hagas. El viernes o sábado. Yo también los viernes o sábados estoy esperando hasta las 4 de la mañana para llamar a reclamar. Porque digo, ya está bien carretear un sábado, pero ya cuando son las 4:30, Claro. son chilenos, sí, los vecinos. Benjamín Espina estuvo en las calles del casco histórico de Santiago Centro conversando con migrantes venezolanos y esto fue lo que le contestaron. A ver. Venezolana. Hay una medida que tiene un candidato presidencial que es José Antonio Cast. Los va a invitar a irse y que ustedes mismos deberían pagarse el pasaje. ¿Tú crees que eso podría funcionar? Relativamente no. Vamos a invitar a abandonar el país. Y esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida de Chile. Que se vayan, si no suman que se vayan. Deporten gratis, pero ¿cómo lo va a hacer gastar plata? La gente anda a pata ahora por acá. ¿Qué te ha parecido Chile estos 4 años? Perfecto, hermoso, buenas mujeres. No, no lo pagaría porque me parece a mí que para ser un presidente, que él quiere serlo, debiera explicar un poco cómo lo haría, no así como está forzando la gente. No he entrado a rebatir la cifra, pero hemos calculado que con un avión de 100 personas uno podría hacer viajes charter de 100 millones de pesos por avión. Usted necesitaría 2.800 vuelos, lo que da un total de 296 millones de dólares. Se va a gastar esa cifra sin Primero, contar todavía la persecución de esos inmigrantes. No me parece muy bien. Si yo estoy aquí es porque me gusta estar aquí, no porque me quiero ir. Imagínate que él me diga que me tenga que ir y que yo misma tengo que pagar mi pasaje, como que no tiene lógica, no tiene lógica, no tiene lógica.
Ahí vimos. ¿Qué les parece esta encuesta que hizo el turnotero? ¿Qué te puedo decir? La verdad, no. O sea, no concuerdo con sobre todo el que dijo. O sea, no sé, hay que cualquier personaje en esa entrevista, ¿no? A mí, honestamente, yo no le daría un voto a Cast. No lo haría. Pero cada quien tiene el derecho a tener su opinión y sus creencias. Así que bueno, si esa gente piensa así. Yo tengo una duda, a ver si Hernán puede responderla, y para que vayamos como a las bases de todo esto, porque siempre ya estamos hablando hace mucho rato de la comunidad venezolana, ahora del voto, de la cultura. ¿Cuál es el proceso de regularización para alguien que llega de Venezuela? Por ejemplo, como dije ya, por la ventana. Alguien llegó por la ventana, lleva 5 años trabajando. ¿Por qué no podría regularizarse? ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué es tan difícil? A ver, para efectos del voto solamente se exige 5 años de residencia en Chile, no tener pena aflictiva y ser mayor de edad. Perfecto. Este año hubo una nueva legislación que hizo modificaciones a esa norma, ampliando a 10 años la permanencia en Chile y no haber registrado salidas del país por más de 90 días en 12 meses continuos. Para votar. Para votar. O sea, hoy, para votar en estas elecciones del 14 de diciembre, una persona de Venezuela tiene que llevar 10 años. No, eso aplica para el 2026. Ah, ya, el padrón ya está perfecto. listo para el 2025. Es el 5 mismo. años. Sí. Esa es la nueva legislación para la votación de migrantes. Comienza a regir a partir del 2026. Perfecto. Pero una pregunta, ¿ahí es obligatorio o es voluntario? No, obligatorio. Ah, ya. Pero Obligatorio. para regularizarse, como siendo migrante, llegué por Colchane. ¿Cómo tengo que hacer? No. Tome Claro. nota. No te lo Ay, manejo. Es broma. ¿Cómo? Es broma. Que si alguien migrante entró de manera ilegal por Colchane, ¿cómo tiene que hacer para regularizarse? Pero entiendo que tiene que autodenunciarse para iniciar un proceso de regularización y de ahí, a partir de esa autodenuncia, debiese ser destinado a algún albergue y ahí comenzar a hablar con las instituciones Pero es correspondientes. complejo hacerlo. O sea, Nadie se autodenunciaría estando ilegal. Sí, no, por eso Claro. también hay un desborde y hay una crisis en torno a esa ¿Y situación. qué pasa si llegué de inmigrante de Colchane? Este estado ilegal por 5 años. ¿Hay alguna facilidad? ¿O 6 años, no? No, tengo que de nuevo autodenunciarme aunque lleve 10 años viviendo acá. Sí, o sea, esas precisiones más técnicas de qué es lo que debiese ser lo que debiese habilitar a un residente, lo desconozco para hacer. Igual yo Ya. creo que tengo entendido que sí, porque por ejemplo que yo tengo muchos amigos que trabajan en el mundo del restaurante y todo, un amigo que era administrador, por ejemplo, le sugería a sus trabajadores como, igual tú tienes acá contrato, qué sé yo, como creo que deberías autodenunciar, perdón, deberías autodenunciarte para que yo pueda regularizar tu situación laboral. Entonces, Claro, si ya lleváis 5 años. claro, por igual ejemplo. era conversación de amigos, porque un jefe no le puede decir eso obviamente a un trabajador, ¿cachai? Pero como y eran sugerencias como creo que sería bueno que regularizáramos esta situación, porque podrías tener más beneficios, qué sé yo. Pero sí, creo que... Y era gente que llevaba harto tiempo, pero tenían que demostrar de alguna manera que obviamente no tienen antecedentes y que están trabajando y que los van a contratar, incluso como hacer como cartas de compromiso de repente, como, Sí. oye, yo lo voy a contratar. O sea, es como que también, o sea, yo creo, no lo sé, no sé qué tan difícil puede ser ahora, pero que también depende de la persona que se autodenuncie. Porque si te autodenuncia y no hay aportado nada, digamos, o sea, como que no tenéis trabajo, no tenéis cómo demostrar, pucha, no hay mucho que hacer, ¿cachai? Sí. Pero sí, Convengamos que es complejo. sí, pues difícil. Yo puedo contarles un poco mi experiencia. A ver. Yo cuando llegué en el 2018, llegué como turista o sea, tenía que pedir, para poder pedir una visa sujeta a contrato, que duraba 1 año, tenía que pedir permiso de trabajo como turista, el cual costaba alrededor de 60.000 pesos. Y eso lo tenía que renovar todos los meses, durante 6 meses, más pagar la visa. Yo llegué con 19 años, solo. Claramente me costó, pero lo hice. Y aún así, después de haberlo hecho, 1 año y medio después, sale una noticia de que 150.000 documentos de extranjeros fueron perdidos, ¿no? Y ahí fue cuando llegó la regularización masiva de Piñera, ¿se acuerdan? En Ujú. 2021. Ahí fue cuando yo me regularicé. En ese proceso de regularización, yo tuve que desistir a cualquier proceso migratorio que antes hubiera tenido. Entonces, al darme mi primer root temporal de 1 año, yo postulé por una visa definitiva. Entonces, esa visa definitiva me la rechazaron después de 2 años y medio de esperar. Entonces,
yo no quiero quejarme o algo así para que no se sientan ofendidos, pero sí quiero que visibilicen eso y vean que realmente hay un problema ahí que no se le está dando la suficiente importancia, siento yo. Es muy, o sea, por lo menos ahorita, que me rechazan la visa definitiva, se supone que por ley me dan una visa temporal. Esa visa temporal aún no me llega después de 3 meses. No tengo ningún certificado, no tengo nada que me acredite como extranjero legal en Chile. O sea, como si estuviese en trámite. Por ende, o sea, en verdad me desesperé un poco, ¿no? Metí como ciertos reclamos por el CERMIC, nada que respondían, y tuve que ir a extranjería. En realidad al principio fui a PDI porque tengo un viaje pautado que se supone que es mañana, pero parece que no va, por un tema familiar en España. Entonces, fui a la PDI, pregunté, oye, ¿yo puedo salir? No sabemos, tienes que ir a no sé dónde, Santiago Centro. Voy a Santiago Centro y me dicen, no es acá. Las oficinas de extranjería están en la Florida y tienes que pedir cita. Uno se mete en la página de extranjería y si quieres métete ahí, trámites de extranjería. Uno como extranjero esperaría que para reservar hora en extranjería hay un botón arriba, verde, donde dice reserva tu hora. Pero ¿sabes dónde está ese botón? Abajo, al final, en letra muy chica, al lado de los iconos como de contáctanos, y cuando te metes en las oficinas de Santiago, nunca hay cita. Yo fui hasta Valparaíso para ver qué onda, a ver si me dan un certificado de trámite. Llegué allá, y cuando llegué allá, en toda la oficina habían 3 personas trabajando. Una oficina enorme. Ok, me atienden, todo bien, y la señora vio mis documentos y me dice, no puedes. Y yo, ¿por qué no? O sea, si tú eres extranjería y tal, no puedes. No, es que no se puede. Así nomás. Sí, es que ¿sabes cuál es tu problema? Es que eres venezolano. Así me dijo esa persona. Claro. Y yo quiero que lo escuchen y ese silencio quede para que realmente se preste para la reflexión, ese tipo de cosas. Es que yo creo también que es crudo de decir, pero yo creo que a la gente en este momento no le importa ese problema. ¿No? Que eso es lo más terrible, que en el fondo es como la gente lo que quiere es que se regularice la frontera, estar lo máximo posible y ahora, que entrar a problemas de regularización y que se mejore eso, yo creo que está muy alejado de la realidad. Como por eso ni siquiera lo nombran en la carrera presidencial, aunque a pesar de que haya muchos votantes extranjeros. Pero también yo pensaba como, estamos en un nivel como de que obviamente hay una problemática social y están los dos candidatos, tanto Jara como Kast, prometiendo la regularización, solo que, y yo creo que la letra chica de eso es como, ok, los vamos a sacar, pero unos con derechos humanos y otros como sea. Claro. Que yo creo que eso un poco, porque tampoco Jara puede llegar a prometer como, oigan, no, si los vamos a recibir a todos. Seguramente no se puede hacer eso, porque obviamente hay un problema social. Pero yo creo que en el fondo es como cómo tratamos a esas personas y cómo es ese proceso. Yo creo que esa es la diferencia que quizás tiene el uno con el otro. Y que vamos a ver cómo funciona en un eventual gobierno. Acá, mira, Alejandro dice, qué duro y qué vergüenza todo lo que tuviste que pasar. Soy migrante chileno en Suecia y acá uno siente lo mismo, que nadie te da la información correcta, que nadie sabe cómo hacer tu trámite. Y yo creo que ahí igual yo tengo una amiga que lleva 10 o 12 años, yo creo que viviendo en Italia. Todavía ilegal. Tiene un hijo. Y todavía no puede regularizarse. Todos los años lo mismo. Y dice, ahora sí, pero ya ahora no. Ahora sí, ahora no. Y le dijeron lo mismo, como ella dijo, a lo mejor por el hijo ahora, no. Trata mejor con el contrato. O sea, no nos importa que tengáis un hijo. ¿Cachai? Y es que además Italia ahora está en un momento heavy, ¿no? feroz. Sí. Heavy, o sea, es difícil. Acá dice Valentina, así es, ojalá nunca tengamos que pasar por algo así. Yo creo que acá, cuando estamos hablando de venezolanos, de migrantes, hay algo que me va a poner hippie, perdón, que tiene que ver como con la humanidad. Yo creo que a nadie le gusta haber tenido que salir de su país rápido, dejar a su familia, cuesta como la burocracia, cuesta también la cultura. Entonces hay una cosa que es de humanidad que tiene que estar por sobre todos estos temas que estamos hablando de hecho, burocracia. hace poco salió esta noticia de este chileno que estaba jugando fútbol ahí en la Florida y ahora estaba en Alligator, Alcatraz, porque lo habían pillado tomándose una chela en la calle. Y la gente alegaba como, es muy desproporcionado que te pillen tomándote una chela en la calle, y tenía como la visa vencida recién. Y era como que seguramente se atrasó. Lo mismo que decís tú, como en el momento en el que tenés la visa y se te vence y tenés que ir a renovarla. Pucha, puede pasar 1 mes, 2 meses. Claro. Y lo llevan a Alligator, Alcatraz, a un pendejo de 19 años, como que hubiera sido criminal, narcotraficante. Y es como,
por tomarse una chela en la calle, que ya entendemos que es ilegal, pero no para eso, como que es desproporcionado. Es que Bueno, no hay empatía, siento yo. Volviendo para cerrar ahí con el tema del extranjero y cómo se integra Chile, la otra vez lo conversábamos y veíamos esta observación, que es que yo cuando salí por el aeropuerto, que despedí a mi mamá y todo, fue algo traumático, fue algo que realmente me marcó mucho. Entonces me pongo en los zapatos de alguien que caminó desde Venezuela. Y el trauma y o sea, los pocos recursos que debe tener esa persona, tanto intelectuales como económicos, o sea, le imposibilitan prácticamente el integrarse a un nuevo país. O sea, sí sufres de discriminación. Al final, bueno, eso... Para concluir el tema, quiero contarles lo que está actualmente. Hay un proyecto de ley sobre reforma al voto migrante, un tema que es impopular en campaña, que no se está poniendo tanto sobre la mesa porque ningún bloque quiere correr el riesgo de perder los votos chilenos. Sí, po. Entonces, Claro. por eso mismo no lo están poniendo sobre la mesa, pero al mismo tiempo también hay un voto migrante que puede inclinar la balanza y lo ha inclinado, ya dijimos, las municipales en muchas comunas. Claro, acuérdense el evento que hizo Mario Desbordes, que fue electo alcalde en el Parque Almagro, donde también hizo un llamado a los venezolanos, recibió muchas críticas, que era pro inmigración ilegal. Entonces, también es un tema complejo, pero para que sepan que hay un proyecto de ley en la Cámara que es la reforma a los requisitos para el voto extranjero, que pasó el trámite en la sala del Senado, pasa a la Cámara Baja actualmente, que es la instancia en la que está, y que aumentaría de 5 a 10 años los requisitos para votar. También se está discutiendo en las comisiones si eventualmente van a votar en las presidenciales solamente o quizás en gobiernos locales, municipales también. Entonces, es un tema que está en debate, que va a tener alguna incidencia no solo en esta elección, sino en todas las que vienen, y por eso es muy importante conversarlo, porque querámoslo o no, y así como en todo el mundo y así como todas las sociedades, pensemos que Estados Unidos se creó en base a migrantes. La migración existe en el mundo. Los países, la gente cambia de lugar, se mueve. Es algo normal en la historia del ser humano. Entonces, yo creo que acotar el debate a las caricaturas, acotar el debate al problema actual, que es un problema, y no verlo en su extensa complejidad, también es muy peligroso, no para la democracia, que es lo que sí, sino para los derechos humanos de cualquier persona, de uno mismo cuando vaya al extranjero. Lo que pasa en Estados Unidos con el ICE, ¿cachai? Hay gente que te pillan en la calle, te pillan los papeles y te meten a un campo de concentración poco menos y te fuiste, casi que te... Como si fuera la Alemania nazi. Las formas, que es como una cosa es regularizar la migración y la otra es filo con todos los derechos humanos. Bueno, es que igual es gente que abiertamente dice que no cree en los derechos humanos y que son inventos. Estados Unidos ya es otro tema. No, pero acá tampoco está tan alejado. Kaiser literal decía eso, que está ahí. Bueno, Kass no lo ha dicho, pero Porque no dice nada, porque no dice nada, José Antonio.